Y para comenzar, ¿para qué vivió? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Y he elegido un texto del Evangelio según San Lucas. Evangelio según Lucas, el evangelista Lucas. Y busque en su Biblia el capítulo 19. Del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Una historia muy conocida, pero sé que el Señor hablará de una manera otra vez fresca a través de esta historia, de la historia de la conversión de Zaqueo. Capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es una maravillosa ilustración de lo que Dios hace por buscar al pecador. No se nos olvide que desde el principio, desde que el hombre pecó, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se escondieron de Dios. El Señor mismo, así lo registra Génesis 3:9, el Señor fue el que los buscó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa ha sido la historia de la humanidad. Una humanidad perdida y un Dios que la busca, un Dios que anhela redimir a ese hombre perdido. Así que Zaqueo es una maravillosa ilustración de lo que es el Evangelio. El Evangelio nos dice hoy a todos que Jesús es Dios con nosotros y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa dónde se encuentre, no importa dónde está perdido, si Jesús vino a buscar y a salvar, a encontrar al pecador.
El texto que acabamos de leer pues narra la historia de Jesús y esta primera parte lo vamos a vivir de esta manera, habiendo entrado Jesús en la ciudad. ¿Y en cuál ciudad? En la ciudad de Jericó, pero eso, habiendo entrado Jesús en la ciudad. Y así comienza el versículo 1, miren, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y en la ciudad pasan muchas cosas, como está pasando ahorita en Bogotá y en todas las ciudades del mundo, pasan cosas. Pero también en las ciudades pasa Jesús. Y Jesús va pasando por la ciudad de Jericó, pareciera que no tiene ninguna intención de quedarse, él va pasando. El contexto nos dice que acaba de sanar a un ciego, ahí en Jericó, y ahora entra en Jericó a la ciudad y va pasando. Entonces miremos cómo Jesús entra a la ciudad. Y en las ciudades pues hay de todo tipo de personas, ricos, pobres, buenos, malos, religiosos, piadosos, impíos, perversos, bueno, de todo. Hay en la ciudad estratos sociales y eso. Y el salmista Lucas nos dice así, y hace que nosotros pongamos la mirada en la siguiente escena, es en un varón, y sucedió, versículo 2, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahí vemos como Lucas cambia la imagen y nos hace poner la mirada en este hombre, en Zaqueo, que aparece de la nada. Es alguien de la ciudad que aparece de la nada. Ese varón tiene un nombre que se llama Zaqueo, y si la Biblia registra el nombre es porque este hombre se convirtió en un testimonio viviente de lo que Jesús puede hacer en la vida de un hombre pecador, de un pecador al cual Jesús encuentra. También nos dice su profesión, era jefe de los publicanos. Y los publicanos, como ya hemos visto y lo recuerdo, los publicanos eran muy odiados por el pueblo judío por dos cosas. Porque primero se juntaban con el imperio romano y entonces eran traidores, colaboracionistas de este imperio, y también por lo religioso. Ellos se contaminarían al juntarse con semejante vendido paria para ellos. Entonces a lo religioso, lo social, eran personas muy menospreciadas. Tanto que publicano y pecador se igualaban, estaban en la misma, eran de la peor calaña. Entonces sobra decir que si Zaqueo era el jefe, era pues súper odiado. Él se había hecho rico además por cobrar los impuestos, ellos cobraban un poco más de lo establecido. Así que vemos a un Zaqueo aborrecido, odiado, una figura despreciada, tanto él como su familia. Este era el foco de contaminación del momento. Este era más, se huía más que del coronavirus. Nadie se juntaría con él, porque si al entrar en contacto con ese hombre se contaminaría. Y estaba a la vista la Pascua. Entonces ningún judío radical, religioso, se contaminaría, siquiera entraría en contacto con él. Era el foco de contaminación y se podría contagiar de tanta inmundicia y pecaminosidad. Entonces, así es. Y además nos dice también su físico, era un hombre bajo de estatura, entonces era bajito y a la vez odiado. Y si se acercaba mucho a la multitud, no creo que la multitud le abriera paso, como se acostumbraba con las personas importantes de la época, no le iban a abrir paso. De pronto, más bien, alguno quisiera vengarse. Entonces, él sabe que se expone y más bien hace dos cosas que no haría un adulto. Un adulto en el Medio Oriente no corre, porque eso es vergonzoso, y tampoco se sube a un árbol, tampoco lo haría. Pero Zaqueo lo hace. Es que aquí vemos a un hombre, Zaqueo, odiado, que quería ver a Jesús. Él quería algo ese día. Él quería algo en esa ciudad a la que ha entrado Jesús.
hay alguien que lo quiere ver. Él quería ver a Jesús. Desconozco las razones, la Biblia no las dice, puede que haya escuchado, no, pues sería una suposición, pero él quiere ver a Jesús y hace lo que sea por verlo. Él desea desesperadamente ver a ese Jesús. Y quiero recalcar algo aquí para todos los que me escuchan. Él no tiene interés, Zaqueo no tiene necesidad económica. Él no está buscando a Jesús porque le haga un milagro financiero. No está enfermo, no sufre una enfermedad terminal o está sufriendo alguna crisis familiar de ninguna índole. Tampoco quiere, pues, de pronto que haga un milagro y crecer. No, él quiere ver a Jesús. Él anhela ver a Jesús. No se siente perdido tampoco. Jesús le atrae en ese momento. Y no sé si podríamos nosotros pensar, cuando buscamos a Jesús, lo buscamos por esas razones, por sanidad, por dinero, porque arregle nuestras crisis, nuestros problemas. Pero aquí vemos un hombre que pareciera no necesitar nada de Jesús. Él quiere verle simplemente, así que esto es bien interesante de la vida de Zaqueo. Zaqueo está interesado en ver a Jesús, pero lejos, escuchen, de imaginarse lo que iba a pasar ese día, en su vida, cuando viera a Jesús. Y yo creo, y estoy seguro, que lejos de imaginarte lo que puede pasar en tu vida cuando tú veas a Jesús, lejos de imaginarte lo que puede pasar en tu vida si deseas ver a Jesús y deseas verlo con intensidad. El versículo 5 dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar. ¿A cuál lugar? El versículo 4 nos dice, y corriendo delante subió un árbol sicomoro. El árbol sicomoro era un árbol muy frondoso y tenía hojas pues más o menos también tupiditas, y él se podía camuflar para ver a Jesús. Así que ahí donde Zaqueo solo quería ver a Jesús, cuando Jesús llegó a aquel lugar. Paremos ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, pasó lo inaudito, lo impensado, lo inconcebible, lo que a nadie se le pasó siquiera por la cabeza. Miremos qué va a pasar. Mirando hacia arriba le vio. Mirando hacia arriba le vio. ¿Quién le vio? Jesús. Alguien quería ver a Jesús. Ahora Jesús le ve a él. Y cuando Jesús nos ve, eso es algo glorioso. Cuando Jesús te ve y pone los ojos sobre ti y te habla, suceden cosas maravillosas. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es algo que en el momento fue algo explosivo, una bomba para todos los que estaban ahí, para el mismo Zaqueo y para esa multitud. Nadie esperaría eso, más de este rabino, más de que alguien que va subiendo hacia la Pascua y que tenía que mantenerse supuestamente puro. Pero aquí vemos el amor del Señor, el asombroso amor de Jesús por los pecadores. Jesús es alguien que quiere posar en la casa del pecador. Jesús es alguien, imagínense, que se autoinvitó. Es que Zaqueo no le invita, él se autoinvita a la casa del recaudador de impuestos. Es impensable, ningún invitado escoge a su anfitrión, como tampoco se invita a sí mismo, y menos en público y ante semejante personaje aborrecido por todos. ¿Quién quiere juntarse con ese?
Pero ese es el asombroso amor de Jesús por ti y por mí, por los pecadores. Porque miren, ese asombroso Señor descendió de la gloria, para rescatar la escoria. Ese asombroso Señor y Salvador descendió de la gloria para rescatar la escoria. Por eso vino, por eso vivió. Y estoy seguro que por estos días no queremos que nadie nos diga esto. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo sé que no. Por estos días no queremos que nadie entre en casa, nadie. Por temor a contagiarnos del COVID-19. Pero te aseguro que bueno sería que hoy Jesús posara en tu casa. Y esa es la segunda parte. Una cosa es cuando Jesús entra a una ciudad. Y otra cosa es cuando Jesús entra a una casa. Porque es necesario que pose yo en tu casa. Y te aseguro que sería muy bueno para todos nuestros hogares, y todos estamos en nuestros hogares, que Jesús hoy de verdad posara en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a librarte solamente de un microbio. Jesús vino a librarte del virus mortal. Escúchame bien. Del virus mortal con el cual tú y yo ya estamos infectados. Ese virus ya nos mató a todos. No necesitamos evitar contagiarnos porque ya nacemos con el virus. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Sin Jesús, así es nuestra condición. Pablo, hablando en Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros. El virus del pecado nos mató. El coronavirus mata, pero el pecado ya nos mató a todos. Mata a algunos, pero el pecado mató a todos. Y Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2.1 dice así. Pero más adelante dice en Efesios 2.4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Iglesia, el pecado ha infectado todo nuestro ser, todo. Nos ha separado de Dios, nos ha hecho enemigos de Dios. Nos expulsó del paraíso, nos echó del paraíso, de la vida eterna. Y por causa del pecado estamos muertos. Recibimos la paga del pecado, que es la muerte, tanto física como espiritual. Y Apocalipsis dice, aún la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Pero hay esperanza, hoy. Porque la palabra más fuerte en este texto es que le dice, porque hoy es necesario, hoy siempre será día de salvación. Hoy. Porque ya estamos todos condenados y perdidos. Por causa del pecado, la ira de Dios ya está sobre el ser humano. No hay escapatoria. La única escapatoria es Jesucristo el Señor. Ahora, yo te digo, en el versículo 6, ¿harías esto que hizo Zaqueo? Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Recibirías gozoso al Señor Jesucristo? Porque Él vino a salvarte. Él no vino a prohibirte. Él no vino a guardarte la fiesta, no. Él vino a resucitarte. Estás muerto. No reaccionas a Dios. Solo Cristo te puede resucitar para que puedas llegar a Dios, puedas conocer a Dios el Padre. ¿Recibirás con gozo a Jesús? A ese ser divino que te está buscando.
Pareciera que el mundo no se da cuenta que hay un ser divino, poderoso, que está buscando a los pecadores. Que tú no tienes que ir a la iglesia para encontrarte con Dios. El Evangelio te dice, no, es que tienes que ir a la iglesia simplemente. Es que el Evangelio te dice que Dios se hizo hombre para buscarte a ti, para encontrarte, ir hasta tu propia casa a rescatarte como un Salvador que eres y yo como lo soy. Y recibirás con gozo a Jesús, a ese ser divino que te está buscando, o por el contrario, ¿quieres permanecer oculto? ¿Y dónde? ¿Dónde podríamos ocultarnos de este Dios maravilloso y bueno? Creo que la respuesta está en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quieres seguir oculto entre la multitud de personas que, al igual que todos estos, se creen buenos? ¿Que son buenos para señalar los pecados de otros? ¿Que otros son los corruptos? ¿Que otros son los malos? ¿Que otros son los corrompidos? ¿Que otros son la escoria? ¿Y no sabes que tú eres escoria? ¿Que tú eres el perverso? ¿Que tú eres el impío? ¿Que tú eres el corrupto? Porque así pensaban todos los que están viendo la escena. Se escandalizaron con el Señor Jesús, murmuraron del Señor. Yo creo que en este tiempo la gente murmura de Dios, creyendo que Dios es malo. Y la Biblia dice que solo Dios es bueno. Y todos nosotros somos pecadores. Así que así pensaban todos. Y yo les pregunto, ellos, ¿quiénes se creían? ¿Santos? ¿Te crees santo? ¿O yo me creo muy santo, muy bueno? El único santo entre esa multitud de pecadores era Jesús. Y el santo no teme contaminarse al entrar en la casa de Zaqueo, porque el puro vino a juntarse con lo impuro. El santo vino a morar con los pecadores. Y la multitud está escandalizada, no puede con eso. ¿Cómo Jesús puede rescatar, entrar a la casa de esa escoria? ¿Cómo es posible que Jesús se junte con ese? ¿Es que no sabe la clase de calaña que es ese tipo? Pero no deja de compungirse nuestro corazón al ver el corazón del Señor en busca del perdido. Él va en busca de la oveja perdida y va hasta encontrarla. Y no hay oveja negra. En ninguna familia hay oveja negra. Todos somos ovejas perdidas. Las negras, las blancas, las pintadas. Todos estamos perdidos sin Jesús. Y la gente está murmurando del Señor. Qué interesante, yo quiero recalcar algo aquí que he recalcado otras veces que he predicado este texto. Qué bueno sería que no murmuraran del Señor por nuestra causa. Aquí murmuran del Señor por lo que está haciendo, pero a veces murmuran del cristianismo, murmuran de Cristo es por lo que el cristiano, que se dice ser cristiano, no vive como Cristo y no se le nota a Cristo, no vive como un cristiano. Que va a una iglesia, lee la Biblia, pero ese pecador no ha sido transformado. Es solo de labios, me honra, mas es un corazón lejos de su Señor, que no ha experimentado la transformación que experimenta un hombre en las manos de Jesús.
Así que ya hemos visto, habiendo entrado en una ciudad, uno se encuentra con personas de todo tipo, pero Jesús entra a las ciudades. Pero Jesús no se queda solo en las ciudades. Él entra a las casas. Nota que aquí no hay templo, es ciudad, es casa, es casa. A veces pensamos que ir a la iglesia, no. Dios vino a nosotros. Así que ahora la pregunta es lógica, es ¿qué va a pasar según el versículo 7? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La pregunta del millón aquí es, ¿qué pasa cuando Jesús entra a la casa de un hombre pecador? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando el pecador trae a Jesús a casa? Zaqueo ese día salió a la ciudad y no se contaminó del coronavirus, se contagió de Jesús y trajo a Jesús a casa. ¿Y qué va a pasar en esa casa con Jesús adentro? Y ahí está la respuesta, el versículo 8, miremos. ¿Qué pasó en esa casa? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he fraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó cuando el pecador Zaqueo trajo a casa a Jesús? Se dio lo imposible. Se dio lo imposible. Jesús, antes del encuentro con Zaqueo, antes de este encuentro, había hecho una declaración que escandalizó a los discípulos, porque se había encontrado con un hombre rico. Zaqueo es un hombre rico. Y este joven rico, este hombre rico, al encontrarse con Jesús, decide dejar a Jesús a un lado, porque su confianza estaba en las riquezas, en el Dios dinero. Y Jesús hace una declaración al ver esto, al ver Jesús, que se había entristecido después de que le había hecho el llamado a seguirlo. Dijo esto: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y otra vez los discípulos se escandalizaron, y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que pasa en esa casa, ese día, es algo imposible. A veces pareciera que hay casos imposibles para Dios. No, para Dios no hay casos imposibles. Si Él decide salvar a un ser humano, no hay caso imposible. No hay caso imposible. Ese día se dio lo imposible. Se dio lo imposible, que un rico, que le es muy difícil entrar en el reino de los cielos, ese día entró en el reino de los cielos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Recuerden que cuando Zaqueo salió a la ciudad, iba con una intención. Quería ver quién era Jesús. Ahora Zaqueo tiene a Jesús en casa, pero Zaqueo ve más que físicamente a Jesús. No sabemos qué habló, pero la presencia de Jesús en su casa, la convicción, la presencia de la Trinidad misma ahí en su casa, porque donde estaba Jesús estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. La presencia misma del Señor ahí. Zaqueo ve más que físicamente quién es Jesús, ve espiritualmente quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y Lucas nos hace el favor de recalcarlo. 2 veces la palabrita aparece. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y he aquí, Señor. Zaqueo
ha abierto los ojos, no solamente ver que acaba de descubrir que el que está ahí por revelación, por el Señor, el Padre, por el Espíritu Santo, que el que está ahí no es nada menos ni nada más que el Señor en su casa. El Dios hecho hombre está en su casa. Y Zaqueo, al ver que Jesús era el Señor, y como todo pecador que ve al Señor, que pasa de ver a Jesús como un maestro o como un rabí, que pasa a ver a Jesús como realmente es el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Y en la presencia del Señor solo cabe una actitud de arrepentimiento para con Dios. Y parece que Zaqueo está en una profunda convicción de pecado. Y yo creo que está pensando, he sido un avaro toda la vida. Mi Dios ha sido el dinero toda la vida. He vivido para hacer plata. He vivido esclavizado a esto toda mi vida. Y él está experimentando algo que experimenta el pecador en la presencia del Señor. Es una profunda convicción de pecado que lo hace expresar, como dijo Isaías en el capítulo 6. ¡Ay de mí, que mis ojos han visto al Rey! Y el mismo Isaías quiere desaparecer, ¡ay de mí! Pero el Señor viene y toca los labios de Isaías, porque él dice, ¡ay de mí, que tengo labios inmundos! Él siente su pecado y decide, Señor, ten misericordia de mí. El mismo Pedro en el Evangelio de Lucas, cuando tiene ese encuentro sobrenatural, porque para él era un maestro, pero cuando igual ve a Cristo Jesús que hace el milagro de la pesca, y entonces la pesca milagrosa, y cuando Pedro percibe más allá que no es simplemente un maestro, que no es simplemente un maestro de moral, que no es un iluminado, sino que es el Señor hecho hombre, entonces viendo esto Simón Pedro, después de la pesca milagrosa, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, Señor, porque soy hombre pecador. Siente el mismo infierno ahí, pero el mismo Salvador ahí al cual él quiere mandar ese Señor. Y por eso Zaqueo, en semejante convicción, él dice, Señor, yo me quiero deshacer de mi pecado. No más. Por eso le dice, Señor, porque esa declaración no es simplemente de labios, como nosotros acostumbramos a decir, no, si Jesús es mi Señor. No, esa declaración es de alguien que dijo, antes era esclavo del dinero, antes mi Dios era el dinero, pero ahora yo seré esclavo tuyo, Señor, ahora soy tu siervo, ahora soy tu hijo, ahora te seguiré a ti, viviré por ti, para ti mi vida es Cristo. Cuando el pecador se da cuenta de su condición y de quién es Jesús, lo imposible puede pasar. El más vil pecador puede arrepentirse y creer. Y por eso dice, Señor, ya no le dice Jesús, Señor, ahora soy tu siervo, Señor, ahora tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré como cantaba, por tu poder en mí. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a la casa de un hombre pecador? ¿Qué pasó? Pasó que se convirtió. Cuando tú ves realmente quién es Jesús, tú te conviertes al Señor y te apartas de tu pecado. ¿Cómo sé? Quiero responder estas preguntas. ¿Cómo sé que Jesús se ha convertido en el Señor y Salvador de mi vida? ¿Cómo sé? Por lo que hace Zaqueo. Decide apartarse de su pecado. Decide apartarse de su pecado. No más esto en mi vida. No más. Lo aborrece y se aborrece por haber sido eso y haber hecho eso. ¿Cómo sé que Jesús se ha convertido en el Señor y Salvador de mi vida? Serás una nueva persona. Serás una nueva persona. Y escúchenme bien. Dejarás de ser la buena persona que te creías sin Jesús.
Dejarás de ser la buena persona que te creías sin Jesús y pasarás a ser la nueva persona con Jesús. Porque así lo testifica la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo sé que Jesús se ha convertido en el Señor y Salvador de mi vida? Porque he sufrido una profunda transformación. Soy totalmente nuevo. Y otros serán conscientes de ello y se beneficiarán de ello. No eres el mismo desde que Jesús es el Señor de tu vida, has sido transformado. Esa es la mayor evidencia de que el Señor Jesucristo es tu Señor, porque experimentas una transformación de la vida y otros dan testimonio de que así es. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? No eres el mismo. ¿Quién te cambió? Ahora, ¿por qué eres nuevo? Así pasó en la vida de Zaqueo. ¿Notan la progresión? Quiero que lo vean. En el versículo 1 del capítulo 19 dice, habiendo entrado Jesús a una ciudad. Después, en el versículo 7, Jesús entrando a casa de un hombre pecador. Pero aquí es lo maravilloso, y esto es Jesús habiendo entrado al corazón de un hombre pecador. Lo que pasó cuando Jesús no solamente entró a la casa, sino entró al alma, al corazón, a la vida de Zaqueo. No fue solo lo que pasó adentro de esa casa. No sé dónde durmió Jesús, no sé qué comimos, no sé qué hablaron. Pero lo que sí pasó en esa casa fue que algo pasó dentro de esa casa en el alma de Zaqueo. No lo que pasó adentro de su casa, sino lo que pasó en su corazón. Ahora Jesús acaba de entrar a una vida. Y esa vida nunca será la misma. Y lo maravilloso de esta historia es que me parece algo glorioso. Es que el Señor Jesucristo va a dar testimonio de que ese es un verdadero convertido. Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Y está aquí Cristo diciéndole a Zaqueo, después de que hace eso, porque él no hace una simplemente oración del pecador. Él simplemente no está haciendo una oración, note que él no está orando, aunque pareciera, pero él está parado públicamente delante de los que están ahí y está tomando una decisión. Hasta aquí la vida que llevaba. Señor, tú me has transformado, tú has quitado esto de mi corazón y he decidido hoy apartarme de todo esto. Esto ya lo entrego, doy todo lo que tengo a los pobres. Imagínense qué conversión del dinero a Dios, de su riqueza a estar dispuesto a darla sin necesidad de nada. La avaricia dejó de ser el pecado de su alma. Y Jesús testifica. Jesús le dijo, ¿qué palabra? Hoy ha venido la salvación a esta casa, a todos los que me escuchan. Lo más importante que ahora tiene que estar en nuestra casa, allá porque estamos en cuarentena, porque estamos allá todos aglomeraditos en casa. Ojalá que hoy venga la salvación a esta casa, que ustedes puedan anhelar que la salvación venga a mi casa. Y la salvación la trae alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Porque si la salvación ha venido, ¿quién la trajo? La salvación la trajo Jesús. Jesús vino a este mundo, como leímos al principio, a salvar a los pecadores. La salvación viene con Jesús. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no eres lo suficientemente bueno ni lo suficientemente malo. El bueno murió por ti. El malo se salva gracias al bueno que murió en la cruz del Calvario. La salvación viene a través de Jesús. Y él testifica, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo sé que me salvo? ¿Por lo que hago? Note que aquí uno pensaría que es por lo que está haciendo Zaqueo.
porque él está tomando una decisión de hacer algo. Y supuestamente eso podría ganar puntos a Zaqueo ante Dios. No, eso no es la razón. La razón verdadera que da Jesús y nos quiere aclarar por qué Zaqueo ahora es salvo es por esto. Porque por cuanto él también es hijo de Abraham, pero no hijo de Abraham como se creían todos los judíos, porque nacieron en un contexto religioso. Y entonces, si yo nazco en un contexto religioso, entonces digo, yo soy eso porque nací en este país. Esta es la religión de mi país, entonces yo soy eso porque nací en este país. Pero no, cuando Jesús dice esto, por cuanto él también es hijo de Abraham, y todos los judíos se creían descendientes de Abraham, por descendencia, por ser hebreo, por ser judío, pero no, la escritura clarifica que es el hijo de Abraham genuinamente. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pero Jehová, Génesis 12, había dicho a Abraham, todo lo tenía fijo, era un idólatra en Ur de los Caldeos, adoraba dioses falsos, pero un día se le reveló a los 75 años de edad, se le reveló el Dios de los cielos y le dijo a Abraham, te encontré. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Hebreos dando testimonio, por la fe Abraham creyó que el Señor Dios lo buscó a él y lo eligió para que ahora en adelante caminara por fe y le creyera al Dios que se le reveló. Pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dejando todo atrás, dejando su tierra, su parentela, para vivir la nueva vida que Dios le ofrecía a él. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Zaqueo está siguiendo los pasos de ahora su padre, de su padre Abraham, porque el padre Abraham es el padre de la fe y Gálatas lo testifica de esta forma. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Zaqueo se acaba de convertir en un hijo de la fe. Zaqueo acaba de creer que el que está ahí es el Señor y el Salvador y que toda su confianza la va a poner en él, que para salvarse solo necesita seguir a su Señor, creerle a su Señor, amar a su Señor y vivir la vida de obediencia y fe que él le invita a seguir hacia él. Zaqueo es un hijo de Abraham ahora. Jesús lo testifica y ha empezado a seguir las pisadas de su padre Abraham. Romanos 4:12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham creyó y Zaqueo, que es otro hijo de Abraham genuino, cree. Los hijos de Abraham son los que creen y siguen al Señor en arrepentimiento y fe y siguen la vida que Él les propone. Una vida de, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Zaqueo es aceptado a los ojos de Dios. Él ahora es hijo de Abraham y por causa de Jesús, noten lo que va a pasar acá, y por causa de Jesús, no solamente es hijo de Abraham, se ha convertido en hijo de Dios. Zaqueo recibió gozoso a Jesucristo en su casa. Ahora lo recibe gozoso en su corazón. Muchos judíos de su tiempo lo rechazaron, pero Juan, el apóstol, testifica en Juan capítulo 1:12, mas a todos los que le recibieron, ese es uno de los que le recibió, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí, en ese encuentro con Jesús y Zaqueo, ahí el Dios, el Padre, está engendrando a un hijo de Dios, y ese hijo de Dios, ese hijo engendrado por Dios va a creer en el Hijo de Dios, por causa de ser engendrado de lo alto del Padre Celestial. Y la parte final es gloriosa, para eso vino Jesús. Necesitamos enfocarnos en Jesús.
Jesús está buscando afuera de la ciudad, en las casas quiere llegar, pero lo más importante de la ciudad y las casas quiere llegar al corazón. Allá quiere llegar Jesús, allá, para que habite Cristo por la fe en tu corazón. La parte final, y Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, noten al Señor, porque el Hijo del Hombre, es una mención de Daniel, el que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, Él te está buscando, Él te está buscando, te sigue buscando, y Él quiere que tú te arrepientas, Él quiere que tú te arrepientas y yo me arrepienta, porque Él te está buscando, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo ni imaginarse que estaba perdido, porque él no se sentía así, yo no me sentía así, hasta que Jesús vino a mi vida y me hizo saber que era un perdido pecador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero es aún más grande, habiendo entrado en la ciudad, habiendo entrado en la casa, habiendo entrado en el corazón, pero quiero concluir con esto, habiendo entrado al mundo. Porque en Cristo Jesús, dice Mateo, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. El que está en el cielo, dejó el cielo para entrar al mundo pecador, entrar a las ciudades, entrar a las casas y tratar de llegar al corazón de aquellos que desesperadamente necesitan la salvación de Jesús. Ese Salvador vino a buscar y va a encontrar. Y ese Salvador es el buen pastor que va a dar su vida por las ovejas y hasta una semana de ser crucificado en la cruz. Porque no solamente vino a buscar y a salvar, a buscar y a encontrar, sino a salvar. Habiendo entrado en el mundo, vino a clavarse en una cruz para que tú impío, malo, pecador, y yo impío y malo pecador, recibiéramos el perdón de Dios. Jesús salvó en la cruz de la ira de Dios, de estar separados, de estar perdidos, para llevarte de nuevo ahora a casa, porque esta no es tu casa, la casa del Padre. Quiero que hoy con seguridad, hoy yo sé, con seguridad, si vemos esta noche las noticias, habrán más contagiados por coronavirus en el mundo, habrán más contagios. Y si miramos, habrá más muertes, y habrán muertes por otras enfermedades. Pero terrible es morir sin la vida, sin Cristo. Por eso hoy, con seguridad, que habrá contagios. Pero hoy, recibirías con gozo a Jesús. Hoy dirías, Señor, ven a mi casa. Hoy dirías, Señor, ten misericordia de mí, este pecador. Dame arrepentimiento. Hoy te contagiarías de Jesús. Hoy dirías, Señor, estoy dispuesto a abandonar mi pecado. Estoy dispuesto a que me limpies y me salves de este maldito virus que me aparta de ti y que me condena eternamente. Hoy estoy dispuesto a llamarte Señor y Salvador de mi vida. Hoy estoy dispuesto a arrepentirme y a creer en Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Hoy estoy dispuesto a entregarle mi vida y decirle, Señor, ahora seré tu siervo, no viviré que otra cosa que para ti. ¿Estás dispuesto a decirle eso? Si estás dispuesto a decirle eso, solo puedes decirle, Señor, yo solo te quiero solo hospedar. Tú estás en este mundo buscando, tú estás en las ciudades, tú estás en las casas, aún puedes entrar. Pero Señor, ahora te pido, no solo que seas huésped en mi casa, sino dile, Señor, sé huésped en mi corazón. Entra en mi vida, dame arrepentimiento y ser huésped de mi corazón y ser huésped de mi vida.
Vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos ahí. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de que entre Jesús. Entre el puro. Porque dentro de nuestras casas no puede haber contaminación de virus, de coronavirus, pero puede haber mucha contaminación de maldad y de pecado dentro de nuestra alma y de nuestro corazón. Ahí, arrodillado, parado, sentado, con una actitud, dile, Señor, hoy es necesario. Hoy, míralo como una necesidad. Hoy es necesario que poses en mi vida. Hoy es necesario que yo entienda que tú eres el Señor. Y que si tú, Señor, no me encuentras, estoy perdido. Hoy salte de la multitud. Hoy deja de creerte bueno, de que tú no eres malo, de que el pecado nada que ver contigo. Hoy salte de esa multitud que se cree buena, que cree que tiene méritos por hacer algo. No, los méritos únicos que puedes tener para salvarte son los méritos de Jesús. Solo por los méritos de Jesús te puedes salvar. Porque ese Salvador murió en la cruz, vivió la vida perfecta de obediencia, murió la muerte que tú no podrías vivir, morir. Él pagó por tus pecados en la cruz. Así que dile, Señor, hoy me salgo de la multitud. Al igual quiero que tener un vivo deseo de verte, pero ver más allá. Y al verte a ti, vea más allá de lo que yo soy. Señor, trae convicción de pecado a las vidas de los que me escuchan hoy. Que entendamos que esto se trata de eso, de grandes, de una vida totalmente transformada. Y que si Jesús viene a nuestras vidas, seremos completamente nuevos. Nunca seremos los mismos, seremos nuevas personas. Oh Espíritu Santo, aplica esta palabra. Oh, para eso viniste y en eso tenemos que estar muy atentos en ti, Jesús. Así que gracias porque tú viniste a salvar, a buscar y a salvar. Oh Señor, si hoy alguien se siente encontrado, hoy arrepiéntase, dígale, Señor, he aquí, Señor. He aquí, Señor, hasta hoy, esto en mi vida. Hasta hoy yo sé que no puedo seguir siendo lo que he sido. Y como dijo Pablo, habiendo yo sido, pero después de que se encontró con Jesús, dijo, Él tuvo misericordia de mí. Él está teniendo misericordia de alguien en esta mañana. Porque palabra fiel y digna de ser recibida, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros somos los primeros. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por entrar en casa a través de tu palabra, Señor, pero sobre todo, gracias a aquellos que puedan agradecer hoy la salvación en Cristo. Que puedan decirte gracias, Señor, porque un día viniste a mi encuentro y porque tú mismo colocaste en mí el deseo de verte, porque ni siquiera es nuestro, porque nosotros no reaccionaríamos a Dios y Dios no nos hace reaccionar. Agradezcamos al Señor. Demos gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por encontrarme. Oh, Santo. Bendigo, Señor, este día glorioso que nos permite reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias sobre todo por Cristo el Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Iglesia, es para mí un gusto poder compartir la palabra del Señor y esta es mi anhelo. Él tenía esa preocupación, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Él sigue buscándote, Él quiere ser el Señor de tu vida. Entonces hoy ya pusimos la primera parte de estos 3 mensajes. Uno, ¿para qué vino Jesús? Vino por ti a buscarte y a salvarte, como lo hizo con Zaqueo.
el viernes santo quiero que nos reunamos, si usted lo tiene bien, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde. 5 de la tarde el viernes, entonces anote ahí en su agenda, no puede salir de casa, entonces pues nos veremos si quiere estar ahí a las 5 de la tarde. Hablaremos de la muerte de Jesús, porque tuvo que morir Jesús. Hoy vimos por qué vivió Jesús, para qué vivió, y después vamos a ver entonces el viernes por qué murió Jesús y el domingo por qué resucitó, para qué resucitó Jesús. Ha sido una alegría, un gozo, me he gozado poder estar con ustedes. Sigamos orando, sigamos buscando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que estén con nosotros. Y me despido mandándoles un abrazo pastoral a todos allá en familia, pero también con estas palabras, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios te bendiga.